Muy buenos días, sean todos bienvenidos a Lectura de Titulares en Crónicas 24, quien les habla Aristides Sabarce, transmitiendo desde la República Bolivariana de Venezuela el día de hoy, 2 de abril del año 2021. Comenzamos con el portal de la casa, crónicas24blogspot.com, y vamos ya a la lectura de los titulares. Bien, Crónicas 24 empieza los titulares el día de hoy con: Milagros Mata Gil y Juan Manuel Muñoz fueron excarcelados con medidas cautelares. Baltasar Porras: en Caracas hay un mercado negro de vacunas. Fuerza Armada Nacional Bolivariana confirmó la muerte de 2 sargentos y detención de 9 presuntos terroristas. En más información de crónicas24blogspot.com, impresionante, Miguel Cabrera la sacó de jonrón en el juego inaugural de las Grandes Ligas. Esto en materia de deportes. Bien, vamos con la lectura de la primera noticia con respecto a la excarcelación de Milagros Mata Gil. Bien, la noticia: Milagros Mata Gil y Juan Manuel Muñoz fueron excarcelados con medidas cautelares. La novelista Milagros Mata Gil y el poeta Juan Manuel Muñoz, conocido como Moriche, fueron detenidos por comisiones del Comando Nacional Anti-Extorsión y Secuestro CONAS de El Tigre, en el estado Anzoátegui, el pasado 31 de marzo. Se presume por escribir sobre una boda a la que asistió el fiscal Tarek William Saab. Este 1 de abril fueron presentados ante los tribunales y fueron excarcelados, pero bajo medidas cautelares, informó el abogado y vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Jimiop. La medida que se les impuso contempla presentación cada 30 días ante el tribunal y prohibición de hablar del caso. Bien importante, quiero hacer un punto o un paréntesis en la información para emitir una opinión, y es que desconocemos a ciencia cierta cuáles han sido las causas. Se presume que la razón por las cuales estas dos personas mayores, Milagros Mata es novelista, periodista, miembro de la Academia de la Lengua Venezolana, fue detenida. Se presume que por escribir un artículo que publicó en su cuenta en Facebook sobre una fiesta en la que participó el fiscal general de la República, pero no sabemos cuál realmente fue la causa, más ahora que el tribunal impuso una medida cautelar y además les prohibieron hablar del caso. Sin embargo, esta noticia queda en desarrollo para un análisis posterior. Seguimos con las informaciones y con las noticias en Crónicas 24. Bien, en información nacional, Baltasar Porras dice: en Caracas hay un mercado negro de vacunas. El cardenal Baltasar Porras consideró este miércoles que quienes deben estar en el centro de la vacunación deben ser los más vulnerables y débiles, pese a que el gobierno nacional ha priorizado a políticos y funcionarios de seguridad. Asimismo, llamó a la revisión global porque tiene información de un mercado negro de vacunas. Los que tienen que estar en el centro de la vacunación son los más débiles, como médicos y enfermeros, pero no hay claridad en esto y tampoco una información suficiente para que la gente tenga confianza en vacunarse, según declaró Porras. Bien, en más información de Crónicas 24, Fuerza Armada Nacional Bolivariana confirmó la muerte de 2 sargentos y detención de 9 presuntos terroristas, esto en el conflicto que se presenta en el estado Apure, en la zona limítrofe con Colombia, específicamente en La Victoria. La Armada Nacional Bolivariana informó a través de un comunicado la muerte en combate de 2 sargentos de este cuerpo militar y la detención de 9 presuntos terroristas durante la operación Escudo Bolivariano 2021 en el estado Apure contra grupos irregulares de Colombia que actúan en territorio venezolano. En el escrito, la FAM precisó que otras 32 personas fueron detenidas, mientras que se desactivaron 6 artefactos explosivos y se destruyeron 9 campamentos, uno de los cuales era utilizado para el procesamiento de cocaína. Los fallecimientos en combate son: Sargento Primero Andriel Isturiz, Plaza de la Octava Brigada de Comandos del Mar, y el Sargento Segundo Jesús
Alexander Vázquez, Plaza del 931, Batallón de Infantería Reforzado, Santiago Mariño, tras la detonación de una mina activada por parte de grupos irregulares contra una patrulla que operaba en el sector El Rupial, municipio José Antonio Páez. En la página web crónicas24blogspot.com pueden leer el comunicado completo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con respecto a los sucesos que están ocurriendo en el estado Apure. Bien, en más información y vamos a leer también titulares del diario El Universal, pero su página web aparentemente está caída y no pudimos obtener la información que pudieran estar publicando el día de hoy, viernes 4 de abril del 2021. Bien, pasamos al siguiente medio, vamos a leer titulares de redradio.be.com. Bien, en información de Red Radio BE, el día de hoy ellos empiezan sus titulares con nuevo fake news. No hubo detención sino protección de periodistas en Apure. En actualidad, día 382 de pandemia, 1.254 casos, 13 fallecidos y 92% de recuperados. En más de actualidad, ultraderecha clama por intervención extranjera en Apure. Bien, en más noticias de Red Radio BE, ustedes son muy elocuentes. Esto dijo el rey saudí a Tarek El Aizami en reunión de la OPEP. Violencia en Colombia. Matan a otra lideresa indígena guayú. Con respecto a el Dr. José Gregorio Hernández, ceremonia de beatificación del Dr. José Gregorio Hernández ya no será en el Olímpico. Más de 44.000 voluntarios en Cuba reciben inyección de vacuna anti-COVID Soberana 02. ¿Cuál es la vigencia del pasaporte venezolano a partir del 15 de abril? Otro de sus titulares también titulan: países de América Latina ordenan cierre de fronteras frente a expansión de variantes brasileñas. En más del caso de Capela, nueva declaración de Jean-Marie tras difamar a Capela. No sé qué más hacer, dice la animadora. Asamblea Nacional recibirá denuncias sobre servicios de cable operadoras a través de portal web. Alianza sospechosa. Fundaredes se enreda en las historias de los dos periodistas de NTN 24 detenidos en Apure. Con respecto a la información que leímos en Crónicas 24, mueren 2 militares venezolanos más por ataques de grupos criminales colombianos en el estado Apure. Bien, vamos a hacer la lectura de nuevo fake news que publica Red Radio. Sí, muy bien, seguimos entonces con esta noticia. Nuevo fake news: no hubo detención sino protección de periodistas en Apure. Recordemos que desde hace 48 horas había sido tendencia en redes sociales la detención o presunta detención de 4 personas por parte de las Fuerzas Armadas venezolanas. Conspiración mediática quiso instalarse en las redes sociales y medios digitales contra Venezuela. Después de que se desmintiera la presunta detención de periodistas en el estado Apure en la cobertura a los hechos en territorio fronterizo colombo-venezolano. Además, las redes estallaron con manipulaciones y falsedades que acusaban a la Fuerza Armada de detenciones inexistentes. Nuevo show. En esta oportunidad, el caso de los periodistas venezolanos del medio NTN 24, Rafael Hernández y Luis Gonzalo Pérez, y los activistas de Fundaredes, Carlos Salazar y Diógenes Tirado. Varios testimonios de los referidos trabajadores de la prensa demostró que lo ocurrido fue la protección integral de su bienestar. Contaron que querían tomar a las personas regresando a Venezuela y esas tomas solo podían hacerse desde Arauquita, detalló uno de los periodistas. Así, a través de la cuenta oficial del programa televisivo Zurda Conducta, evidenciaron que los periodistas fueron protegidos por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La seguridad de nosotros se podía poner en peligro yéndonos por la carretera, porque hasta donde tengo entendido por allí no hay paso. De la misma manera se aseguró el bienestar de los citados ciudadanos ante la presencia de grupos irregulares en zona colombiana. El mismo canciller venezolano criticó al presidente Duque por sumarse al falso positivo sobre esta falseada detención.
Bien, los periodistas ingresaron por territorio hasta Arauquita y allí pasaron a territorio venezolano, justamente en medio de combates con grupos irregulares. Este jueves, 1 de abril, ocurrió una situación con una explosión de unas minas colocadas por grupos irregulares donde murieron 2 soldados venezolanos. Los trabajadores de medios de comunicación o de este medio de comunicación privado fueron acompañados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para velar por su integridad que estaba amenazada. Sin percatarse, los periodistas estaban en territorio peligroso y no tenían salida hasta que el grupo de oficiales brindó protección. Bien, esta pudiéramos decir es la versión oficial escrita por Barry Cartaya en Red Radio B sobre lo que ocurrió con los periodistas. Sin embargo, la noticia también hace mención a un reportaje o a una publicación en redes sociales donde hay declaraciones de estos periodistas. Nosotros ya pudimos ver ese video y ciertamente ellos alegan que no hubo detención por parte de la Fuerza Armada Venezolana a estos periodistas y a 2 habitantes de la zona que elaboran con Fundaredes. Nos trasladamos ahora al estado Carabobo con el diario El Carabobeño y vamos con la lectura de los titulares. Lento camino de la vacunación en Latinoamérica tras 100 días de su inicio. Carabobo reporta 64 casos de COVID-19 y los fallecidos llegan a 1.615 en el país. TSJ en el exilio responsabilizó a Nicolás Maduro del delito de exterminio en perjuicio de la población. En la Gran Valencia, conozca cuánto se debe pagar para ir a Caracas o Barquisimeto en Semana Santa. En más noticias internacionales, El Carabobeño publica una nota de la agencia EFE. Unos 2.000 migrantes entran ilegalmente a Panamá durante las últimas 2 semanas. En conferencia de la OPEP, PDVSA ofrece incrementar producción de combustible en abril. Partido camina, la Cava visita San Diego luego de 4 años de ausencia. Liberan a periodistas y activistas detenidos arbitrariamente en Apure. Alcaldía y Cámara Municipal de Naguanagua realizan campaña de concientización sobre COVID-19. Día Mundial de la Educación. En Venezuela las escuelas están cerradas y a merced de el AMPA. Fuerza Armada Nacional Bolivariana confirmó la muerte de 2 sargentos y detención de 9 presuntos terroristas. Tradicional consumo de pescado en Semana Santa golpeado por los altos precios. Detienen a venezolanos y peruanos en una megafiesta en Lima, presuntos miembros de banda de sicarios. Hasta 20 kilómetros deben recorrer habitantes de trincheras para atención médica. Confiscan 50 kilos de cocaína en Nueva York con sello CR7. Fundaredes teme por la vida de activistas y periodistas detenidos en Apure, ya hablamos de esta noticia. Excarcelados, intelectuales detenidos por documentar una gran fiesta en plena pandemia. También habíamos dado lectura a esa noticia en Crónicas 24. Bien, pasamos ahora a contrapunto.com y vamos a la lectura de los titulares más importantes para este. Muy bien, y en contrapunto.com, portal venezolano. Con o sin Semana Santa, los venezolanos viven a diario su propio Vía Crucis. Venezuela registró 1.245 nuevos casos de COVID-19 este 1 de abril. Liberados sin cargos periodistas y activistas retenidos en Apure. Estados Unidos excluye de sanciones a 4 empresas vinculadas a Maduro. Miguel Cabrera pegó el primer jonrón de Major League Baseball en la temporada 2021. Lo que dijo Soledad Bravo sobre el caso de Juan Manuel Muñoz y Milagros Mata. En deportes, representantes de Haaland visitan al Barcelona y al Real Madrid. En más noticias nacionales, estos son los bancos donde podrá cancelar la prórroga y solicitud de pasaporte. En más información del portal contrapunto.com, más información nacional, tenemos que el gobierno de Maduro lamentó la muerte de 2 soldados en Apure. Según Cuba Debate, 21.000 médicos cubanos han sido vacunados contra COVID-19 en Venezuela. Bien, estas han sido las lecturas de los titulares del día de hoy, 2 de abril del año 2021. Muchísimas gracias por su atención. Se despide Aristides Abarce desde la Gran Caracas en la República Bolivariana de Venezuela. Hasta luego.